quiero que recapitulemos parte de lo que el Señor nos ha estado enseñando para que podamos seguir avanzando dentro de lo que Él nos ha estado revelando y así poder entender lo que verdaderamente significa ser la iglesia de Jesucristo. El Señor nos ha estado hablando específicamente y por medio de Reforma Apostólica acerca de lo que dijeron los profetas allá en Primera de Pedro. Vamos a ir haciendo un breve repaso y resumen. En Primera de Pedro capítulo 1, y desde el versículo 10 vemos cómo el apóstol Pedro entiende todo lo que hizo Isaías, todo lo que hizo Ezequiel, todo lo que hizo David, y aún todo lo que hizo el pueblo de Israel cuando fue dirigido y guiado por medio de Moisés. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también que dice, y las glorias venideras tras ellos. Versículo 12. A esto se le reveló que no era para sí mismo, sino para quienes dice que era. Para nosotros, está hablando de usted y de mí, sino que era para nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora dice que son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué maravilloso es poder entender que si hablamos de los profetas y de todos aquellos que anunciaron de esta gracia destinada, podemos ir concluyendo que ellos solo tuvieron la promesa, pero a usted y a mí ahora se nos ha entregado el cumplimiento de esas promesas. ¿Y qué es lo que implica el cumplimiento de esas promesas? Ahora sí, quiero que vayamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 18 en adelante. Veamos que los profetas inquirieron, indagaron todo lo que habían recibido del Señor, pero aunque ellos tuvieron la revelación, solamente tuvieron las promesas y no tuvieron el cumplimiento de esas promesas. Pero nosotros como iglesia debemos de entender que nosotros ya no tenemos las promesas solamente, sino que ahora tenemos la realidad y el cumplimiento de eso que ellos anunciaron para este tiempo. Dice el versículo 18 de Hechos capítulo 3, pero Dios, que dice, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Lo que dijo Jeremías, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo David, todo lo que ellos anunciaron, ahora que nos está confirmando la escritura de Hechos, que Dios lo ha cumplido, que Dios ya lo estableció y ya lo marcó exactamente para este tiempo, y es la hora de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, en relación a lo que el apóstol Pedro les está mostrando a estas personas que estaba evangelizando, entonces le da a conocer lo que implica el cumplimiento de los tiempos. Continuemos leyendo. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado, dice, por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Versículo 19. Recuérdese que la profecía anunciaba acerca de esta salvación tan grande. Por eso es que el apóstol Pedro entiende que lo que Dios anunció por medio de los profetas ahora era el cumplimiento. Y cuando yo no entiendo cuál es el cumplimiento del tiempo de lo que Dios anunció por medio de los profetas,
entonces no entiendo lo que me toca, lo que me corresponde hacer. Entonces dice en el versículo 19, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor que dice, tiempo de refrigerio. ¿Qué es lo que anunciaron entonces los profetas? Tiempos de refrigerio. ¿Y qué es lo que implica estos tiempos de refrigerio? Arrepentimiento y conversión. Esto es lo que exactamente hoy el Señor quiere que entendamos, porque al no comprender lo que las promesas estaban anunciando, por eso es que no entendemos acerca de lo que se nos está diciendo y qué es lo que nos corresponde a cada uno de hacer. Por eso es que ahora el Señor nos está llevando al tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Lo que Él había anunciado, lo que Él había prometido, ahora nos está llevando a que entendamos que este es el tiempo de accionar y de actuar para llevar a cabo lo que Dios había prometido por medio de Jesucristo y había anunciado por medio de sus profetas. Entonces la pregunta es, si los tiempos de refrigerio ahora son nuestros tiempos, ¿qué es lo que ahora nosotros debemos de hacer como iglesia? Primeramente entender qué es lo que implica un tiempo de refrigerio. Y se nos ha dicho y se nos ha mencionado que cuando hablamos de refrigerio estamos hablando de descanso, estamos hablando de alivio, de consuelo, de paz, de libertad, de todo aquello que está siendo dominado y esclavizado por la corrupción del pecado. Porque hoy vemos tanta expresión y tanto desorden desde la administración gubernamental, es por causa de que la iglesia no está actuando en el tiempo de refrigerio. Pero el apóstol Pedro entiende que el tiempo de refrigerio implica arrepentimiento y conversión. La única manera que vamos a poder llevar refrigerio a todas las naciones es entendiendo lo que implica este refrigerio. Por eso dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y entonces, ¿qué dice? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No puede haber libertad ni perdón de pecados en aquel que no se ha arrepentido y en aquel que no se ha convertido. Por eso el apóstol Pablo dice, allá en Romanos capítulo 10, por favor, Romanos capítulo 10, dice, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice. ¿Cómo la gente va a experimentar la paz de Dios? ¿Cómo la gente va a experimentar, en este caso, la libertad de Dios? Proveyendo arrepentimiento y conversión. Es que los tiempos de refrigerio no es solamente tiempo de paz en el sentido de que, mire, gracias a Dios no tengo pena, me siento bien, me siento tranquilo, tengo gozo. No es eso exactamente los tiempos de refrigerio. Porque está hablando de una acción y de un actuar que proviene de Dios y que da libertad verdaderamente a aquel que está siendo oprimido exactamente por el pecado. Y el apóstol Pablo les hace una pregunta exactamente a una iglesia que no había entendido para qué eran los tiempos de refrigerio. Por eso es que una iglesia que no entiende el tiempo del cumplimiento y para qué Dios está abriendo ese tiempo, entonces es una iglesia que se acomoda, es una iglesia que cree que teniendo acciones de culto es suficiente al llamado que de Dios ha recibido. Veamos la pregunta que le hace el apóstol Pablo, porque tiene signos ahí, y le dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Pero que dice, sin haber quien les predique. Entonces, mientras la iglesia no esté tomando su papel en la predicación,
en el anuncio del evangelio de la buena noticia de Jesucristo, entonces aunque la iglesia sepa que ya es el tiempo del cumplimiento de Dios, entonces la iglesia no va a estar en este caso trayendo o proveyendo tiempos de refrigerio a una humanidad. Me encanta ver el entendimiento de Jesús en Lucas capítulo 4. Veamos que el Señor es nuestro modelo por excelencia. Él entiende la razón del por qué estuvo en la tierra. Por eso es que Él fue exacto en cumplir la voluntad de Dios. Jesús entendía que el Padre lo había enviado con un propósito definido a esta tierra. Por eso es que Él no se perdía en ningún aspecto del sistema, del mundo, de las preocupaciones de este mundo, sino que Él solamente se enfocaba en cumplir todo lo que el Padre quería. Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice de la siguiente manera: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, que dice, está sobre mí. ¿Qué más sigue diciendo? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, que dice, a los pobres. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en este caso al anunciar el mensaje del reino de Dios? Estaba dando cumplimiento a lo que dice Primera de Pedro 1:10 en adelante. Entonces, ¿por qué Jesús empezó a predicar desde cuando dice Mateo 4? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también, como dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, así que arrepentidos y convertidos. Pero ¿por qué es que Jesús empezó a anunciar el mensaje del reino? Porque Él ahí estaba dando cumplimiento a lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas. Entonces veamos que Jesús, lo voy a decir así de esta manera, lo único que Él vino a hacer fue a dar cumplimiento a todo lo que los profetas habían dicho. Y hoy la iglesia debe de entender que ha sido colocada en Cristo y en este mundo para dar cumplimiento a todo lo que de Cristo ya se mostró. Sigamos leyendo, por favor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, que dice, buenas nuevas a los pobres. Ya se dijo, ya se explicó que cuando habla de los pobres, no está hablando de personas de escasos recursos, sino que está hablando de aquella persona que carece de Dios. Está hablando de aquella persona que tiene ausencia de Dios en su vida. Todo aquel que carece de Dios, todo aquel que tiene ausencia de Dios en su vida, la Escritura le llama que es un pobre. Entonces dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pero ¿qué más sigue diciendo? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús entonces? Dando cumplimiento a todo lo que los profetas habían anunciado de Él. Y es eso exactamente lo que el Señor quiere llevarnos a entender a cada uno de nosotros como iglesia. Por eso es que Él ha estado trabajando en nuestro entendimiento y nos ha estado abriendo por medio de su revelación, su Espíritu, los ojos de nuestro entendimiento para que veamos el evangelio del reino de Dios, pero desde la perspectiva de dar cumplimiento a su plan y extender su propósito a todas las naciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? ¿Para qué estoy explicando esto? Porque hoy en día todavía la iglesia está limitada en su entendimiento a la realidad y a lo que verdaderamente significa ser iglesia de Jesucristo.
Por eso es que la iglesia solo se ha encerrado a aspectos de costumbre, de religión, a aspectos que tienen que ver solamente con acciones de templo, más que con ser perfeccionados, en ser desarrollados en el entendimiento de Jesucristo, para entender el trabajo por el cual Dios la ha estado perfeccionando. Entonces Jesús vino a cumplir todo lo que el Padre había anunciado por medio de la boca de todos sus profetas. Entonces Jesús empezó a actuar y accionar de acuerdo a lo que Dios había establecido. Por eso es que Él empezó en este caso, como dice, a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, pero también a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿qué dice el versículo 20? Y enrollando el libro, ¿qué fue lo que sucedió? Lo dio, dice, al ministro y se sentó y los ojos de todos, dice, en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero ¿qué escritura es la que él estaba cumpliendo? La que los profetas estuvieron anunciando por mucho tiempo. Veamos que en eso se trata, en ser fiel a Dios, en dar cumplimiento a todo lo que Él nos ha estado enseñando como iglesia. Entonces, regresemos una vez más, por favor, a Hechos y entendamos lo que implica los tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 18 en adelante. Entonces, ¿tenía razón lo que Pedro estaba diciendo? Sí, porque Jesús lo cumplió. Jesús no vino a hacer lo que Él quiso. Jesús vino a hacer lo que el Padre ya le había señalado. Iglesia, tú y yo hemos sido llamados a cumplir todo lo que el Padre ya ha señalado para nosotros. Entonces Pedro dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos. Estaba haciendo lo mismo que Jesús estaba haciendo en Lucas capítulo 4. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, que dice, tiempo de refrigerio. Y es eso lo que el Señor quiere que primeramente nosotros como iglesia entendamos. No podemos ir a hacer o enseñar algo que todavía no hemos entendido. Y es ahí donde el Señor quiere hoy encauzarnos, porque todo lo que Él vino a hacer en Cristo Jesús fue a dar cumplimiento a lo que Él ya había diseñado. Entonces, esto me llama la atención y me lleva hoy a lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 19. Veamos que la misma creación está esperando que sea la iglesia la encargada de proveer libertad, paz y todos estos aspectos que tienen que ver con refrigerio. Misión Cristiana Calvario, tú no estás siendo preparada para ser una iglesia más. Tú estás siendo preparada como la esposa del Cordero para poder cumplir con todo lo que el Padre ha establecido. Por eso es que Él se revela de esa manera a nosotros. Por eso es que Él nos hace entender cosas profundas que solamente tienen que ver con la voluntad y lo que Él ha establecido en su corazón. Alguien podría decir: ¿por qué aquí en el Calvario no enseñan como enseñan en otros lugares? Allá, mire, les hablan de esto, les hablan de aquello, les hablan de qué, del sentimiento, del amor, de qué, de matrimonio. Y no estoy diciendo que sea malo, pero entendamos que toda nuestra expresión de familia, de vida, de personas, de matrimonios, debe de radicar
pero en este caso en el fundamento que Él nos ha dado. Para que entonces como matrimonios, como esposos, como familia, seamos la exactitud de su revelación, seamos el fundamento visible y entendible a todos aquellos que hoy están corrompidos, aún hablando de la iglesia, y dice, no es que aquí no se puede vivir fielmente en matrimonio, es que aquí, mire, no hay familia que pueda hacer bien las cosas, no hay esposos que puedan caminar en la voluntad completa de lo que Dios quiere. Eso es no solamente lo que dice el sistema, sino también eso es lo que la iglesia en gran parte ha adoptado, y por eso es que está conformada también a este mundo. Pero nosotros como iglesia no hemos sido llamados a ser conformados a este mundo. Nosotros como iglesia hemos sido y puesto de parte del Señor para hacer la expresión misma de su gloria, para que al ver a Misión Cristiana de Calvario la gente pueda ver a Dios, para que al ver a Misión Cristiana de Calvario la gente pueda con toda claridad quién es Dios, que cuando vean un matrimonio de Misión Cristiana de Calvario entiendan lo que Dios hizo en Génesis 1:26, no solo cuando hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, sino que pudieron caminar en el tiempo y en la voluntad de Dios como Él lo había diseñado. Entonces, como Misión Cristiana de Calvario, no podemos estar anhelando lo que a otros les están dando. No podemos tener nuestro corazón ni nuestra mirada en aspectos que otros están trabajando y querer trabajarlos en mi vida, querer implantarlos en mi corazón y adoptarlos a mi vida. No, entonces no vamos a entender lo maravilloso que Él ha estado haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la creación misma está esperando de la iglesia? Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué es lo que espera la creación? Cuando está hablando de la creación, está hablando de todo aquello que está en este planeta. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma conoce el plan de Dios. La creación misma entiende que el único que la puede libertar de toda esta esclavitud de corrupción es Jesucristo, pero ahora a través de la iglesia. Pero la iglesia en muchas veces se encuentra conformada, se encuentra afectada, se encuentra viviendo el sistema del mundo, pero no la realidad de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 21? Siempre de Romanos capítulo 8. Porque también dice, la creación misma será libertada. ¿De qué va a ser libertada la creación? De la esclavitud de corrupción. Mire, ¿por qué es que hoy está sucediendo todo lo que pasa? Porque hay una esclavitud de corrupción que la misma creación está experimentando. ¿Y quién es la encargada de libertarla? No las Naciones Unidas, no los congresos, no los congresistas, no los presidentes, es la iglesia. Es que ser iglesia no es solamente cultear, pues. Ser iglesia no es solamente reunirme para cantar. Ser iglesia es dar cumplimiento a la voluntad y al plan que Dios nos ha señalado desde antes de la fundación del mundo. Eso es ser iglesia. Por eso es que ser iglesia es maravilloso, es superior, es glorioso. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con aspectos solamente de templo, sino que tiene que ver con algo integral que lo abarca y que lo llena todo, hablando de la sociedad, de las familias, hablando de la economía y de cuántas cosas más que podemos mencionar. Pero hoy la iglesia misma está esperanzada y esperando que sea alguna entidad la que cambie la situación. Primero Dios, el próximo alcalde, Él va a cambiar las cosas que están hoy. No, mire, el próximo presidente. Si dice aquí mismo que será libertada de la esclavitud de corrupción. Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y hoy en día
estando ciegos por causa de la corrupción del pecado, la iglesia está poniendo su mirada en personas que están hundidas en corrupción por causa del pecado de Adán. Pero decimos, no, este sí va a funcionar, este sí va a cambiar. Pues gloria a Dios por aquellos hombres que han tomado la determinación de poner, en este caso, ya sea un orden administrativo en su país, en corregir aspectos de finanzas, seguridad. Pero esa no es la libertad del pecado. Esa no es la libertad del pecado. Una cosa es que se castigue la delincuencia. Una cosa es que se corrijan las deficiencias administrativas. Pero otra cosa es que el pecado sea quitado de la tierra. Y el pecado no lo va a poder quitar una entidad. El pecado no lo va a poder quitar un gobierno. La única que puede quitar el pecado es la iglesia a través de la obra de Jesucristo. Entonces, sigamos leyendo el versículo 21 de Romanos capítulo 8. Dice, porque también la creación misma será libertada, dice, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, pero ¿qué dice? De los hijos de Dios. Veamos que sí hay una libertad, y esta libertad solamente la puede expresar y la puede dar aquel que es hijo de Dios, aquel que no ha permitido ser conformado al sistema o aún a la vana manera de vivir que pudo haber recibido de sus padres. Entonces, cuando Dios creó al primer hombre, hablando de Adán y Eva, veamos que lo primero que Dios hizo fue crear un ambiente propicio para que Adán pudiera vivir y hacer la voluntad del Señor. Cuando Cristo nuevamente vino a la tierra, Él vino a crear el ambiente propicio y adecuado para que ahora nosotros en Él como iglesia podamos administrar la creación y llevarla al orden que Él ha establecido. Si revisamos la escritura, desde Génesis, por favor, desde el versículo 1, veamos qué fue lo primero que Dios hizo. Veamos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es más que solamente venir a morir para salvarnos y llevarnos al cielo. No estoy diciendo que no lo abarque, sí lo abarca. Pero si lo miramos solamente desde esa percepción, todavía van a haber limitantes a la obra maravillosa que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 1, veamos que lo primero que el Padre empezó a hacer fue a crear un ambiente adecuado, correcto, para que se pudiera establecer su voluntad. En el 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra dice estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en el versículo 3, ¿qué empieza a hacer Dios? A poner orden. Dios es un Dios de orden. Veamos que las cosas en desorden no funcionan. Porque es que muchas cosas a nosotros no nos están funcionando. Porque en el matrimonio, en las finanzas, en el negocio, en el trabajo, ¿por qué las cosas no están caminando bien? Porque hay desorden. Y lo primero que Dios empieza a hacer para que su creación empiece a hacer su voluntad y cumpla su propósito, primero la empieza a llevar a su orden. No podemos llevar a una creación al orden de Dios, o lo voy a decir de esta manera, no puedo llevar a una persona a que haga la voluntad de Dios si primero no nace de nuevo. Entonces, alguien que no ha nacido de nuevo no puede poner el orden de Dios en su vida. No puede hacer las cosas que Dios quiere y como Dios las está manifestando. Por eso lo primero que hay que hacer con aquel
aquella persona que se quiere llevar a hacer la voluntad de Dios, primeramente es llevarlo a que nazca de nuevo. Entonces, veamos algo muy importante. Que todas las cosas que nos muestra la Escritura, hablando acerca de que la tierra que dice estaba desordenada y vacía, ya existía. Lo único que estaba todo en desorden. Los cielos, la tierra, el agua, todo ya existía, pero ¿por qué no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios? Porque estaba en desorden. Hay muchos hermanos que sí han reconocido a Cristo, han nacido de nuevo, pero ¿por qué no están entendiendo a Dios? ¿Y por qué no están viviendo según la voluntad de Dios? Porque están en desorden. Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios, dice que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y así fue avanzando según el orden que Él estaba estableciendo en cada una de las cosas. Y veamos en este caso, en el versículo 11, Dios ya pone a la creación a producir. ¿Por qué ya Dios pone a la creación a que produjera el fruto según su naturaleza? Porque ya estaba en el orden de Él. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de fruto, más fruto y aún de mucho fruto? Pero ¿por qué no hay manera de que nosotros llevemos el fruto del Señor en nuestras vidas? Porque lo queremos hacer en desorden. En desorden no se puede expresar el carácter de Cristo. Sin haberme despojado del viejo hombre con sus hechos, no puedo expresar la vida de Jesucristo, aunque ya haya nacido de nuevo. ¿Cuántas veces decimos, mire, es que este mal carácter no lo dejo, cualquier cosa? Lo que pasa es que no te has despojado. Alguien que no se despoja es alguien que, aunque recibió la naturaleza de Cristo, pero ese desorden no le permite expresar el carácter de Cristo. Entonces en el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, dice árbol que dé frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra, dice, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué la creación hizo como Dios quería? Porque ahora ya estaba ordenada, pero en la voluntad del Señor. ¿Cuántos hemos estado queriendo hacer la voluntad de Dios, pero desordenadamente? ¿Cuántos hemos querido servir a Dios, pero desordenadamente? Quizás en mis emociones, quizás en mi carácter, quizás en mi conducta, quizás en mis pensamientos. Por eso es que hay estorbos, hay limitantes. Por más que quiera avanzar, por más que quiera desarrollarse, no puede. ¿Por qué? Porque hay un desorden que siempre le va a poner límite y que no le va a permitir avanzar a lo siguiente. Entonces, ya en el versículo 26, Dios da a conocer lo que Él ya había determinado. Crear al hombre a su imagen, a su semejanza. En el versículo 27, ya dice la Escritura, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero ¿qué hace en el versículo 28? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad. Porque ahora ellos ya podían fructificar y multiplicar, porque estaban creados según la imagen y la semejanza de Dios. Entonces veamos lo que sucede. Entonces Dios los pone para que ellos sigan cultivando el refrigerio que Él ya había establecido en el huerto del Edén.
donde era Dios gobernando, donde era Dios dirigiendo, donde era Dios llevando a producir a la creación el fruto que Él esperaba, usando como administradores, en este caso, a Adán y a Eva. Dice el versículo 28, llenad la tierra y sojuzgadla. La palabra sojuzgar tiene que ver con administrar, tiene que ver con llevar a cabo lo que Dios quiere. Pero ¿hasta cuándo Dios los establece y los pone a que ellos desarrollen, cultiven este tiempo que Dios estaba proveyendo? Cuando ellos ya estaban viviendo según el orden en que había sido creado. Y mientras la iglesia no entienda su llamado y lo que Dios espera de ella, la iglesia va a seguir viendo las cosas desde una perspectiva religiosa. Y entonces va a creer o va a querer seguir viviendo bajo estos aspectos, bajo estos rudimentos pasados, bajo estas costumbres. Y va a decir la iglesia, ¿por qué ya no hacemos esto, aquello, el otro? Porque estos son aspectos puramente religiosos, pero no de acuerdo al plan y al entendimiento que Él quiere que tengamos, porque solamente así vamos a poder cumplir la voluntad del Señor. En Romanos capítulo 15, ahora ya llevando esta realidad a lo que Él quiere que hagamos. Veamos que nuestro trabajo como iglesia es superior. Nuestro trabajo como iglesia es mayor solamente a vernos como congregación. Este es el lugar que Dios nos ha dado para ser edificados. Definitivamente que sí. Este es el lugar donde le adoramos, nos reunimos, le cantamos, lo honramos con nuestros bienes. Definitivamente que sí. Pero nuestro trabajo como iglesia es más profundo. Es más extenso porque abarca naciones, reinos, gobiernos, instituciones, porque es Dios gobernando en todas las cosas. Pero para que eso suceda, la iglesia debe de verse desde la realidad de lo que Dios ha establecido, para que entonces entienda cuál es su papel como iglesia de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 23, al 25. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pero ¿qué dice? Cuando haya suprimido todo dominio. ¿Qué más sigue diciendo? Toda autoridad y potencia. Pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo Dios va a suprimir, como dice, todo dominio, toda autoridad y potencia? A través de una iglesia que está cumpliendo su plan. A través de una iglesia que entiende que se reúne en un templo, sí, para cantar, para exaltarle, para todo lo que ya dijimos, pero que también entiende que es un agente de transformación a las naciones, que también entiende que ha sido colocada en Cristo para proveer salvación y arrepentimiento a aquellos que están fuera de la voluntad del Señor. Entonces dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y a quién está perfeccionando el Señor para colocar a todos sus enemigos debajo de sus pies? A cada uno de nosotros. Por eso es que Él nos está hablando de esta forma y de esta manera. Por eso es que Él nos está llevando a que veamos que su voluntad no es limitada a lo que nosotros hemos creído y hemos entendido como iglesia. Entonces veamos que el plan de Dios apunta a que demos cumplimiento a que en todas las
cosas la voluntad del Señor sea establecida. Entonces dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, no a algunos, sino que dice a todos sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Entonces la evidencia de que una iglesia está poniendo a sus enemigos debajo de la planta de sus pies es porque ha entendido que el tiempo de refrigerio anuncia arrepentimiento, pero también anuncia conversión. Pero no puede venir arrepentimiento y conversión, no puede venir, refrigerio si primeramente no hay arrepentimiento y conversión. Dijimos que cuando hablamos de refrigerio hablamos de descanso, hablamos de alivio, de consuelo, de paz, de libertad y de toda aquella esclavitud que se ha ido de nuestras vidas. Pero ¿cuántos todavía seguimos dominados por un mal carácter? Algunos todavía por las emociones descontroladas, algunos por malos pensamientos. Entonces ahí nos está expresando que verdaderamente han venido de la presencia del Señor estos tiempos de refrigerio. Dios ha estado hablando y nos ha estado llevando a entender que las evidencias del tiempo de refrigerio son visibles en aquel que verdaderamente se ha convertido y se ha arrepentido al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay una restauración inmediata en su vida. Yo no puedo decir que estoy viviendo en los tiempos de refrigerio de Dios, pero no está siendo restaurada todavía en mí aquellas cosas que en un tiempo estuvieron caídas. Yo veo claramente cómo Jesús llevó refrigerio a la vida de estas personas, y la evidencia de que Él llevó refrigerio a la vida de estas personas fue que inmediatamente fueron restauradas sus acciones, su vida, su conducta, todo aquello que estaba emergido por el pecado y que estaba dominado por la naturaleza adámica, inmediatamente fue quitado de ellos, y entonces ellos entraron a un tiempo de refrigerio. Si hablamos del caso de Zaqueo, vayamos a Lucas capítulo 19, por favor, y entendamos que la evidencia de que los tiempos de refrigerio de Dios han llegado a mi vida es que la restauración de esas cosas que me dominaban, que me gobernaban y que me esclavizaban, ya no están más en mi vida. Pero hoy en día decimos, no, mire, yo estoy viviendo en el Señor, tiempos maravillosos, pero cuántas cosas todavía me dominan, cuántas cosas todavía son las que determinan qué es lo que voy a hacer y no la voluntad del Señor. Y en Lucas capítulo 19, por favor, veamos que cuando dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo: que había entrado, dice, a posar en casa de un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie. Veamos que las acciones del refrigerio conllevan a una restauración inmediata. Y así yo le puedo mostrar muchos ejemplos donde inmediatamente la persona fue restaurada. Hablemos de la mujer samaritana. Inmediatamente ella fue restaurada en su adoración y en su servicio a Dios. Por eso es que ya no tuvo espacio más al pecado. Por eso es que aquel pecado emocional y sexual que la estaba dominando, ya no tuvieron más fuerza en la vida y en el corazón de la samaritana.
fue restaurada inmediatamente. Eso es proveer refrigerio a la vida de una persona. Eso es lo que provee el arrepentimiento y la conversión en la vida de aquel que está creyendo y entrega su vida a Jesucristo. No, pastor, mire, él se convirtió al Señor, pero ¿en qué se ha restaurado? Todavía sigue practicando las cosas del pecado, de la carne, del mundo. Entonces, veamos que las evidencias claras del tiempo de refrigerio es la restauración inmediata. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a quien Zaqueo en este caso le estaba confesando su pecado, a Jesús. Dicen, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué dice? Cuadruplicado. Entonces, ¿qué es lo que a Zaqueo lo había tenido esclavizado toda su vida? La avaricia. En este caso, la estafa. El robo. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Inmediatamente fue restaurado de todas estas cosas. Entonces el arrepentimiento y la conversión en la vida de Zaqueo trajo tiempos de refrigerio. Porque su restauración fue inmediata, no fue para dentro de 2 meses, 3 meses. Hoy nosotros evangelizamos a alguien y, por ejemplo, fumaba mucho. Decimos, mire, yo sé que le va a venir el deseo de fumar. Pues si usted se fumaba, ¿qué? 10 cigarrillos diarios, ahora fúmese 5 y así sucesivamente hasta que ya no se fume ninguno. ¿No es eso lo que hoy hace la iglesia? La iglesia no ha sido puesta para rehabilitar. La iglesia ha sido puesta para restaurar y transformar todas las cosas, pero de acuerdo al origen de Dios. Zaqueo no fue un hombre que dijo, Señor, poco a poco yo voy a ir quitando la avaricia de mi corazón. Poco a poco yo voy a ir dejando de ser tramposo. Voy a hacer menos trampas cada día hasta el punto que ya no cometa ninguna. No, Zaqueo inmediatamente dejó su pecado. Zaqueo inmediatamente entendió que su arrepentimiento y su conversión ya no le permitían seguir, en este caso, él practicando todas las cosas que en su tiempo él ejecutó. Entonces, ¿qué dice Jesús en el versículo 9? Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo, ¿qué dice? De Abraham. Pero dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué dice? Todo lo que se había perdido. Entonces, mis amados hermanos, quiero ir ya finalizando. Y quiero que regresemos a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Y quiero que entendamos esta parte, que solamente se puede experimentar tiempo de refrigerio y que los tiempos de refrigerio solo pueden venir de la presencia de Dios cuando verdaderamente nos arrepentimos y nos convertimos. Pero hay gente que dice, mire, es que yo ya me arrepentí. ¿Pero de qué se arrepintió? Ah, no, mire, de pecar, lo que sea. Pero ¿por qué no está experimentando el tiempo de Dios en su vida entonces?
¿Por qué todavía hay cosas que son más importantes que agradar a Dios? La Escritura dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿Está en tu negocio? ¿En tu trabajo? ¿En tu empresa? ¿Está en tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿En tu casa? Porque siempre estamos dispuestos a decirle no al Señor. Es que el arrepentimiento y la conversión me llevan a experimentar la realidad de Dios al punto que lo que me dominaba inmediatamente queda fuera de mi vida. Yo no puedo decir que me he arrepentido y todavía sigo haciendo las cosas a mi manera. No, es que yo ya me arrepentí, sí, pero todavía sigo haciendo las cosas como yo quiero. La evidencia de mi arrepentimiento y mi conversión es mi restauración, pero según la voluntad de Dios. Dice una vez más, así que, arrepentidos y convertidos, ¿qué dice? Para que sean borrados. ¿Cuándo son borrados mis pecados entonces? No solo cuando me arrepiento, sino cuando me convierto. Entonces, de la presencia de Dios no pueden venir tiempos de refrigerio si no me arrepiento y me convierto. Porque la iglesia está haciendo ni está llevando esos tiempos de refrigerio a un mundo tan necesitado, a una sociedad tan decaída que cada día se está degenerando más. Hoy ya no el hombre solo sintiéndose, el hombre sintiéndose mujer y la mujer sintiéndose hombre, sino hoy hay personas que se están sintiendo como animales. Y una mujer que se sentía como que era un caballo, decía, caminaba como caballo, porque hay una sociedad que cada día se está corrompiendo más y más, porque hay una iglesia que no ha experimentado los tiempos de refrigerio de Dios, porque estos solamente van a venir de la presencia de Dios cuando haya un arrepentimiento y una conversión verdadera delante de Dios. Amén. Para que vengan, dice el apóstol Pedro. Pero hoy decimos, ya nos convertimos, pero no se ven esos tiempos de refrigerio, no se ven esos tiempos de paz que la iglesia está empezando a llevar. Primeramente en nuestra casa, esos tiempos de libertad, de relación con Dios como la tuvo Adán y Eva en el huerto. La iglesia necesita entender su llamado en el propósito de Dios. Misión Cristiana del Calvario, tu llamado y mi llamado no es solamente a congregarnos a las flores. Eso es lo mínimo que hacemos. Hay hermanos que creen que con venir el domingo ya lo dieron todo, ya lo hicieron todo para el Señor. Y dice, ya cumplí, ya fui al templo en la mañana. Que vengan los siguientes 7 días de la semana porque hay que trabajar, hay que estudiar. Y el domingo otra vez yo voy a cumplir, a dar mi cuota de congregarme. Y yo ya estoy bien con Dios. Así se ha visto hoy la iglesia. Así se mira la iglesia. Por eso es que aunque su estilo de vida sea diferente a lo que esté oyendo, pero como ella se sigue viendo desde una perspectiva de religión, pero no de una realidad de hijo de Dios, entonces no importa cómo viva,
No importa qué esté viendo la gente de mí, no importa qué esté expresando con mis acciones, con mi vida, con mi negocio. Si al final yo es a Dios que sirvo, decimos sí, pero sirvámoslo de acuerdo al plan que Él nos ha dado. No lo sirvamos de acuerdo a una religión, no lo sirvamos de acuerdo a una tradición. Pedro les dice, para que puedan venir tiempos de refrigerio de la presencia de Dios, tiene que haber un arrepentimiento y una conversión verdadera. ¿Cuántas veces queremos transmitir paz, libertad a alguien que lo necesita? Pero ¿por qué no podemos hacerlo? Mire, yo he estado orado por fulano, mengano, lo he ministrado, le he hablado, pero fíjese que no hay manera de que cambie. ¿Por qué no cambia? Porque los tiempos de refrigerio solamente los va a poder experimentar y solamente los va a poder transmitir aquel que verdaderamente se ha arrepentido y se ha convertido al Señor. Jesús llevaba libertad a aquellos que estaban hundidos en corrupción. Aquella mujer que estaba hundida sexualmente, que hasta el punto de que la cacharon en el acto. Pero ¿por qué hoy hay personas que se nos acercan, nos cuentan los problemas, ya sean económicos, ya sean de salud, sexuales? ¿Por qué no sabemos llevarlos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Si Dios dice que el tiempo de refrigerio ya es para cada uno de nosotros. ¿Qué hace la iglesia hoy? Recomienda el mejor psicólogo. No estoy diciendo que sea malo, pero que tu recomendación sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo no estoy en contra de la medicina ni de los médicos, pero toda acción de médicos y medicina tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque entonces Dios se va a glorificar a través de la medicina, a través del médico. Pero hoy hemos descuidado un tiempo tan maravilloso al cual Dios en Cristo lo hizo realidad para cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies y medite por un momento qué evangelio es el que hemos estado viviendo. Si es el evangelio del reino de Dios, entonces es Cristo mismo el que se tiene que estar mostrando en cada uno de nosotros. Que esos tiempos de refrigerio provoquen restauración en aquel que está necesitado, en aquel que hoy está dominado. Que cuando el Señor nos guíe, nosotros podamos traer esa libertad, esa paz que la gente hoy no tiene por causa del pecado y el dominio de las tinieblas. Iglesia, tú y yo necesitamos entrar al cumplimiento de las promesas del Señor. Ya no es algo futuro, ya no es algo que va a venir, es algo que ya está. Y que lo debemos de entender. Y el apóstol Pablo comprendía a cabalidad el tiempo de Dios y lo que ahora estamos diciendo. Por eso su oración era para que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento de cada uno de los hermanos. Y así ellos supieran cuál era la esperanza a que Él los había llamado, pero también a que ellos entendieran las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque tú quieres una iglesia que entienda su llamado y el propósito por el cual tú la redimiste y le diste vida eterna, Señor. Señor, gracias,
porque nos está llevando por medio de tu palabra en este tiempo a que entendamos que el tiempo de las promesas fue para los profetas, pero el tiempo del cumplimiento de estas promesas fue en Cristo. Y Cristo ya vino, Cristo ya padeció, Cristo ya murió y ya resucitó, y hoy está sentado a la diestra tuya, gobernando sobre autoridad, sobre dominio y sobre potencia. Pero ahora nos está llevando a que como iglesia actuemos en el entendimiento y en la responsabilidad. Porque nos ha llamado a suprimir dominio, autoridad y potencia. Y hoy hay un sistema que está avanzando, que cada día está llevando más al ser humano a desconocer a su Creador y a aquel que lo hizo conforme a su semejanza. Es el pecado el que está tomando ventaja y la iglesia solo se ha conformado a congregarse. La iglesia solo se ha encerrado y ha creído que su llamado, su todo, es el lugar donde te adora, es el lugar donde te canta, que es importante definitivamente que sí, pero que no lo es todo dentro de la responsabilidad que tú le has entregado a la iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque en esto nos muestras que con amor verdadero nos amas y nos has tomado como iglesia, Señor. Nosotros llamados a ser la esposa del Cordero, perfeccionados según tu propósito, preparados para toda buena obra. Hoy debemos de entender tu ubicación, tomar nuestro lugar, visualizarnos ya como modelos en todas las cosas, pero según tu diseño, porque en todo nos has dado diseño, en el matrimonio, en la familia, como esposos, como iglesia, como trabajadores, como negociantes, como comerciantes, como profesionales. En todas las cosas, Señor, nos has dado diseño. Y la aplicación de tu diseño nos lleva a evidenciar qué tiempo es el que estamos viviendo y también lo que tú quieres que produzcamos. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos adorarte, cantarte, exaltarte. Porque tu palabra dice: todo lo que respire alabe tu nombre, Señor. Y hoy, Señor, hemos traído, Señor, nuestro ser. Por eso es que nuestras manos, nuestras bocas, nuestros corazones, todo, Padre, se conecta en alabanza, adoración y engrandecimiento a tu santo nombre, Señor. Que tu palabra en nosotros sea esa vida y esa expresión de vida que haga visible tu obra y lo que tú has hecho en cada uno de nosotros desde el momento que nacimos de nuevo y resucitamos a una nueva vida. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Despedimos a los que han estado hoy con nosotros. Les enviamos un saludo, un cordial abrazo. Y gracias por siempre sintonizarnos a través de este medio. Asimismo, preparamos hoy nuestra ofrenda